Buenos días. Como ya se ha dicho, los pastores, a nombre de la Comunidad Cristiana Evangélica del Perú, recibimos con afecto esta mañana al señor Presidente de la República y a su señora esposa, al Presidente del Congreso, a los vocales de la Corte Suprema, así como a los ministros, los embajadores, los gobernadores regionales, los congresistas, los alcaldes y todas las personas que esta mañana han acudido a nuestra convocatoria. Lo cierto es que desde hace 10 años los venimos convocando todos los 30 de julio a las 11 de la mañana para cumplir con dos tareas que a nuestro entender son importantes. La primera, darle gracias a Dios por el privilegio de ser peruanos. Y la segunda, reflexionar juntos sobre lo que Dios quiere para nuestras familias, para nuestros líderes y para nuestra nación. Complejidad difícil de entender cuando por un lado promovemos la igualdad para todos y al mismo tiempo hacemos poco para bajar el nivel de odio y de encono que los medios y las redes sociales recogen. Complejidad y contradicción que nos ha llevado a la paradoja que hoy vivimos. Más de 2 décadas de crecimiento económico continuo y al mismo tiempo una decadencia moral que se manifiesta en el incremento de la delincuencia, violencia, maldad y que provoca ese sentimiento de inseguridad que todos percibimos. Y en medio de esta complejidad, Dios nos habla esta mañana a través de esa historia singular que el apóstol Juan recogió en su Evangelio y que trata sobre un grupo de hombres que acusaron a una mujer. Ellos se presentaron ante el Señor Jesús y quisieron ponerlo en un aprieto. Pero como el Señor sabe cómo somos, les respondió con una frase que muchos de nosotros conocemos: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En esta frase podemos aprender que todos somos responsables de la situación que hoy vivimos. Por favor, consideren esta primera reflexión. Todos somos responsables. Y perdonen el atrevimiento, pero tengo que hacer una pregunta. ¿Cuántos años más vamos a gastar acusándonos los unos a los otros? En el Evangelio, estos hombres se presentaron para acusar, castigar, reclamar venganza. Pero las palabras del Señor Jesús estuvieron más allá del derecho humano para apelar a la conciencia. Y es en el fondo de nuestra conciencia en donde debemos reconocer que cada peruano y cada peruana es responsable de cómo van las cosas. En otras palabras, la igualdad comienza aquí, en asumir cada uno su responsabilidad, porque como está escrito, no hay justo ni aun uno. Es decir, cada persona tiene un grado de responsabilidad. Desde el chofer que se empecina en no respetar las reglas, haciendo más caótico el tránsito, hasta el que toma lo que no le pertenece. Pero indudablemente, la mayor responsabilidad está en nuestras casas, con nuestras familias, allí donde los valores se transmiten con el ejemplo y la paciencia. Entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando a la próxima generación? Por favor,
volvamos al relato bíblico, porque esa mañana, después que Jesús pronunciara tremenda declaración, todos los que estuvieron presentes dejaron de acusar y asumieron cada uno su responsabilidad. No habían cometido la falta de aquella mujer, pero estaban cometiendo otras faltas, como nosotros, que debemos aceptar que en una u otra medida somos responsables de que nuestro Perú no sea el país que nuestros padres soñaron y que nuestros hijos quisieran recibir. Por favor, presten atención, porque cuando todos se retiraron, Jesús se dirigió a la acusada y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y luego de perdonarla, le dijo: vete y no peques más. En este breve diálogo, el Señor Jesús nos deja dos lecciones formidables. La primera, la realidad se transforma cuando le devolvemos la dignidad a las personas. Y la segunda, las personas son dignas cuando saben cuál es el propósito verdadero de sus vidas. Déjenme hablarles de lo primero. La realidad se transforma cuando le devolvemos la dignidad a las personas. Como lo hizo Jesús, cuando al dirigirse a la acusada le dijo: mujer. A nosotros nos parece que eso no tiene nada de importante, pero mujer fue la expresión que Jesús utilizó para dirigirse nada menos que a su madre. Así la llamó en las bodas de Caná. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha venido mi hora, le dijo. Y volvió a hacerlo en la cruz, cuando mirándola y mirando al apóstol amado, le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Entonces, queda claro, Jesús le devolvió la dignidad a esa mujer. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestro prójimo. Obviamente, tratar con dignidad implica respeto, tolerancia y dominio propio. Esas son las tres virtudes de la fraternidad cristiana. Respeto para escucharnos, tolerancia ante nuestras diferencias y dominio propio para controlarnos en vez de estallar, tal como lo enseña el Antiguo Testamento. Más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. En este sentido, humildemente, quiero pedirle a quienes serán los próximos candidatos a poner en práctica estas tres virtudes: respeto, tolerancia y dominio propio. De esa forma podremos tener elecciones más dignas. ¿Será posible? Miremos la escena una vez más. Miremos la escena una vez más, porque fue maravilloso lo que Jesús hizo con aquella mujer. Dos historias nos ayudan a comprender su decisión. La primera, cuando liberó al hombre que estuvo lleno de demonios y le dijo: vete y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y la mujer samaritana, quien después de encontrarse con Jesús, salió corriendo a compartir su experiencia con toda la ciudad. Esto quiere decir que todos los cristianos hemos sido enviados y debemos salir de las paredes del templo para vivir nuestra fe en las escuelas, en las universidades, en las fábricas,
en las instituciones, en las cárceles y hasta el último rincón de nuestro país. ¿Sabe por qué? Porque creo que la mejor forma de parar esta ola de violencia, decadencia moral y crisis de valores es saliendo a vivir el Evangelio. Pero por favor, no me malentiendan. No digo imponer, digo vivir. Eso es lo que el Señor quiere de cada cristiano. Vivir según el Evangelio es nuestra tarea. Así fue al principio de la era cristiana, cuando hombres y mujeres se propusieron predicar con las palabras y con el ejemplo. Sus palabras fueron poderosas porque sus vidas fueron íntegras. De la misma manera, frente a la relatividad moderna, necesitamos vivir los principios evangélicos de la solidaridad, del sacrificio, del desprendimiento y del ejemplo. Y tal vez esto sea lo más difícil. Y por eso Jesús se reservó para la despedida el pedido más importante. Le dijo, no peques más. No es que el Señor estaba pidiendo perfección, estaba asignándole la tarea de ser ejemplo para los demás. Todos tenemos que ser ejemplo para alguien. Por ejemplo, el presidente y las autoridades deben ser ejemplo para los peruanos. Los empresarios deben serlo para sus colaboradores. Los trabajadores para sus compañeros. Los vecinos para el barrio en el que viven. Y todos tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. ¿Qué ejemplo estamos dando? Por debajo de la historia en la que hemos meditado, corre el hilo del perdón de Dios. Si los hombres llegaron para acusar y esa mujer para esperar lo peor, Jesús estuvo allí para restaurar y perdonar. El apóstol Juan escribió un hermoso verso que resume todo el Evangelio. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Significa que si reconocemos ante Dios que somos responsables de la situación que hoy vivimos, la pregunta es, ¿necesitamos recibir el perdón de Dios? O para tornarla personal, ¿quieres recibir el perdón de Dios? Por favor, acompáñenme en una oración.